Muy buenas tardes, colegas todos. En primer lugar, debo decir pues que estamos de acuerdo con este crédito, lo aprobamos porque consideramos que es fundamental para un desarrollo equilibrado que busque la protección, la restauración, la conservación de nuestros bienes culturales y ambientales, el que se intervenga desde el punto de vista constructivo toda esa infraestructura necesaria para que los parques nacionales cumplan el propósito de justicia social, de ocio positivo, de todo lo que ha venido hablando y desarrollando mis anteriores colegas, tanto de la oposición como del gobierno que acaban de hablar. Pero en el fondo es necesario explicar cuestiones de principio, habida cuenta de estas intervenciones. El socialismo tiene que estar subordinado al cuidado de la naturaleza y de la sociedad. Cuando hablamos de ecosocialismo, estamos hablando de una fórmula distinta a los mecanismos depredadores que aplicaron precisamente la lógica destructiva y neoliberal que tanto se critica en materia ambiental. En Venezuela, desde 1937, cuando se creó el primer parque nacional, se fue creando una conciencia ambientalista en donde participó un conjunto de organizaciones y de sectores de diferentes niveles para crear esa conciencia ambientalista. Una lucha que se concretó incluso en 1976 cuando se creó el Ministerio del Ambiente y se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente. Hasta ahora no ha habido una explicación por qué se elimina el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué en vez de estar el Ministerio del Hábitat en todo caso supeditado al ambiente es al revés? La ciudad no puede estar, los pueblos no pueden estar al servicio de un proyecto donde el ambiente esté supeditado, sino que es todo lo contrario. Si nosotros nos vamos a las explicaciones de organismos internacionales como la UNESCO, en donde nos han definido que el patrimonio es un elemento complejo que integra tanto las obras del ser humano como las obras de la naturaleza y que es la expresión de un proceso de lucha de los pueblos en íntima relación con su ambiente. La eliminación del Ministerio del Ambiente, y esto es un debate de ideas, contradice precisamente el objetivo número 5 del Plan de la Patria. ¿Cómo entonces queda aquí, por ejemplo, el análisis del impacto ambiental? ¿Quién lo va a realizar? ¿El mismo organismo que conlleva en sí mismo una práctica destructiva? ¿O es que estamos abriéndole las puertas a los sectores economicistas y desarrollistas que quieren utilizar nuestras áreas naturales para proyectos exclusivamente económicos? Y esto que estamos hablando no es simple retórica, porque en los países donde hoy mismo se expresa el neoimperialismo, la depredación del ambiente y la contaminación de los ríos es uno de los gravísimos problemas que confrontan esos países. Independientemente del sentido del crédito, que es el mantenimiento o el mejoramiento de la infraestructura del Parque Nacional Canaima y de las necesidades que pueden existir en otros parques, mis colegas de Mérida saben que, por ejemplo, el Sierra Nevada o arriba el Valle o el Páramo, etcétera, nosotros permanentemente estamos bajo el riesgo de gente que cree que ecoturismo o el desarrollo de un turismo social es desarrollar o estructurar o construir cualquier tipo de infraestructura sin analizar el impacto ambiental de las mismas o el impacto ecológico y social de los mismos. Es necesario que en este momento se reflexione sobre ese punto y yo llamo la atención de la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional. De verdad que en este momento la propia Asamblea Nacional demuestra una profunda debilidad frente al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo elimina el Ministerio del Ambiente sin ni siquiera
establecer un debate a nivel de la Asamblea Nacional para ver si esa decisión ejecutiva era pertinente o no. Si nosotros estamos hablando del desarrollo del ecoturismo, del desarrollo de un turismo humano, no de un turismo depredador, que considere precisamente al derecho sustentable de los pueblos como el primer deber primigenio que nosotros debemos preservar y debemos conservar y proyectar desde el punto de vista político y social, yo los llamo a la atención para que detengan esa decisión tan ilógica, tan reaccionaria, tan reduccionista, tan neoliberal de eliminar el Ministerio del Ambiente. No pueden tener una postura regresionista, porque es lo mismo que si dijéramos, para entonces finiquitar los problemas de la permisería, vamos a eliminar entonces el Ministerio de Finanzas, o eliminemos el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, o el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Hago estas reflexiones porque extrapolo el punto. Si nosotros estamos hablando de preservar el Parque Nacional Canaima y el Sistema Nacional de Parques, el nuevo concepto del ecosocialismo, del socialismo, no puede ser al revés, sino que tiene que tomar en consideración la preservación realmente del ambiente desde un punto de vista de complejidad y no desde un punto de vista reduccionista. Es una razón de principio, porque repito, una de las grandes conquistas de la humanidad, entendiendo un concepto indivisible de los derechos humanos, precisamente es el derecho a la paz y el derecho a la preservación del ambiente. Y con esta decisión de eliminar el Ministerio del Ambiente, se le abre las puertas abiertas para que cualquier tipo de proyecto desarrollista y tecnicista, bajo los conceptos de bien común y de ecologismo y ese tipo de cosas, se lleve por delante patrimonios que son del futuro de nuestras próximas generaciones. Así pues, apoyamos el crédito, pero hacemos esta reflexión crítica para que se realice un profundo debate, porque yo estoy seguro que ustedes no analizaron eso a nivel del Poder Ejecutivo. Yo estoy seguro que esa decisión arbitraria del Poder Ejecutivo corresponde a un pensamiento imaginario totalmente dogmático y absolutista, totalmente rezagado, que no se corresponde con la realidad que tiene que existir, que es el desarrollo sustentable e integrado de una generación. Y en consecuencia, ese turismo social o ese ecoturismo tiene que responder a esos valores y a esos principios, y no por una razón política dentro de un esquema de organización del Estado ineficaz, con esas concepciones que tienen, que van a poner en perjuicio de las generaciones futuras precisamente nuestros bienes fundamentales, como son los bienes del medio ambiente y de los recursos naturales. Muchas gracias.